7:07 de la mañana, se los anticipábamos y ya estamos en línea con Federico Gutiérrez, candidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia. Candidato, bienvenido a RCN Mundo. Bueno, Carla, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, lo esperábamos aquí en cabina, pero sabemos que han sido días difíciles. Candidato, estamos en la recta final, faltan 4 días para esas elecciones del domingo. ¿Y sienten ustedes desde la campaña y usted como candidato temor por el papel del candidato Rodolfo Hernández, que pareciera que le respira en la nuca? No, Carla, nosotros hemos hecho un trabajo sólido, todo lo contrario, el temor lo tienen ellos. Es que si tú te das cuenta, lo que ocurría antes de las consultas era que nosotros ni aparecíamos en las encuestas, y luego de ganar las consultas y un trabajo serio, nos hemos ubicado de una manera muy sólida en un segundo lugar, con un pie en una segunda vuelta, y no Gracias, paramos señor. de trabajar, pero sobre todo porque el país lo que necesita es un cambio pero seguro. El país no necesita saltos al vacío, sin paracaídas, como le pasó a Venezuela, como le pasó a Nicaragua, o como le está pasando a Perú o a Chile. Aquí hay populismos por todos lados. Nosotros proponemos es un cambio seguro, con propuestas realizables, que hayan cambios frente a temas de corrupción, de violencia, de pobreza, pero que podamos realmente hacer las cosas, y en eso nos vamos consolidando. Faltan pocos días, se siente el ambiente además en la calle, que vamos avanzando bien, que vamos para adelante y que esto por supuesto va a salir bien. Seguimos yendo a los debates. Yo creo que ya los debates es un tema también de respeto hacia los ciudadanos, y aquí sí podemos hablar con propiedad de los temas. Yo puedo hablar de temas como corrupción porque no tengo ningún proceso en fiscalía o una investigación o ante la justicia por casos de corrupción. Aquí hay que tener una autoridad moral para poder hablar de esos temas, y vamos para adelante y vamos bien. Fico, ayer que grabábamos una entrevista que los televidentes van a poder ver el viernes por la noche, como hemos hecho con el resto de candidatos presidenciales, yo le preguntaba por un tema que se ha vuelto un San Benito pues para usted, y que tiene que ver con que usted es Duque II, usted es el continuista, usted es el más de lo mismo, usted es el candidato de Uribe. Eso es lo que le dicen sus críticos. ¿Usted qué responde? José, un abrazo, ¿cómo estás? Mira, eso es una agenda que impusieron ellos porque vieron que definitivamente empezamos a crecerles en las encuestas, lo empezaron a sentir en las calles, y todo eso es un cuento. Mire, para la muestra un botón, y yo creo que lo que hay que decir es Fico es Fico. Yo no tengo partido político, yo no tengo jefe político, pero para eso es bueno también un poquito los antecedentes. Cuando fui alcalde de Medellín, ¿a quién le gané la elección? Se la gané al candidato de Uribe y del Centro Democrático. Le gané al candidato de Fajardo, y eso es lo que él no ha podido tampoco superar. Y le gané al candidato de todos los partidos políticos. Pero cuando gané no me dediqué al odio, ni a atacarlos, ni a tomar venganza, jamás. No me hice enemigo de ellos, ni los hice mis enemigos. Busqué fue consensos para unir a Medellín, y eso fue lo que siempre hice como alcalde. Yo tenía independencia y lo voy a seguir teniendo. ¿Qué es importante? Si eso fuera cierto, pues yo como hubiera votado entonces el plebiscito por la paz. Yo voté sí a la paz, voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz, voy a hacer que las FARC cumplan, que eso es diferente. Y lo otro es que, ¿cuál continuismo? Es que yo acaso hago parte del gobierno. Mire, yo conocí al presidente Duque cuando yo era alcalde, pero ya había conocido al presidente Santos cuando él era presidente. Entonces, yo trabajé bien con Santos cuando yo era alcalde, trabajé también bien con el presidente Duque cuando yo era alcalde, y yo tenía una relación siempre institucional. Y yo no soy de los que me dedico a hablar entonces mal de otros, yo me dedico a trabajar. Y cuando llegue a la presidencia, que vamos a ganar, yo no me voy a dedicar a hablar de los expresidentes. Mire, si el problema del país se solucionara hablando de los expresidentes, ya no tendríamos un solo problema en Colombia. Yo voy a mirar es hacia adelante. O sea que aquí la conclusión es que yo soy yo tomo independencia, lo bueno que funcione en el país,
no solo lo continuaré, sino que lo mejoraré, y lo que no funcione lo voy a cambiar con carácter. Pero yo vine aquí fue a unir a Colombia, no a seguirla dividiendo. No más polarización, no más pelea. Aquí lo único enemigo son los corruptos y los violentos. Candidato Federico Gutiérrez, a pocos días de la realización de la primera vuelta y con un número importante de indecisos, según lo señalaban las encuestas que se pudieron publicar hasta hace unos días, ¿en qué se va a concentrar usted precisamente para captar la atención de esos indecisos, de esas personas que no están seguras todavía de cuál es su candidato, acerca de quién podrían tener sus preferencias electorales? ¿Cómo va a llegarles a esos que pueden eventualmente decidir el paso a la segunda vuelta? Buenos días, José Manuel. José Manuel, un abrazo. Mira cómo lo estamos haciendo. Nosotros vimos en las calles, yo no he parado, voy a los debates, con propuestas claras y audaces. ¿Por qué? Porque más que peleas, más polarización, el país lo que necesita son propuestas. Primero, una propuesta que nos una realmente como país. La discusión hoy no es de izquierda, derecha o centro. Hoy tenemos 20 millones de colombianos que están en situación de pobreza. Eso no puede seguir así. Por eso yo he propuesto una renta básica para 5 millones de hogares y que nadie aguante hambre. No para dejar a la gente en condición de pobreza, para irlos sacando de la pobreza. A nuestros jóvenes, mire, decirles que hemos escuchado sus reclamos, que tienen razón y que deben tener acceso, entre muchas otras cosas, a educación superior, y por eso matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas, pero además 2 millones de cupo para el SENA, 1 millón de jóvenes graduados en medias técnicas, mantener el subsidio de empleabilidad juvenil para las empresas, para que nuestros empresarios contraten más jóvenes, especialmente más mujeres. ¿Qué necesitamos viendo hoy el gran problema que tienen las familias colombianas de bajos ingresos, donde la plata no alcanza para comprar las 3 comidas al día y no pueden comprar la papa o la carne o el huevo o el pollo? Pues estamos definitivamente hablando de un tema de hambre, y por eso el tema de seguridad alimentaria es fundamental. Hay que pensar en el campo, en 12 millones de campesinos que necesitan ya el apoyo del Estado y que seamos realmente un país productor de alimentos y una despensa agrícola para el mundo. Y por eso he propuesto una revolución del campo, con 36 billones claros de inversión, que sabemos de dónde son las fuentes, 9 billones por año, donde tendremos vías terciarias, pasando de 1 billón de pesos promedio anual de inversión a 3 billones, 8 billones de pesos para los sistemas de distritos de riego, créditos para nuestros pequeños y medianos productores campesinos. No estoy hablando de los grandes empresarios del campo, sino para nuestros campesinos, créditos a tasa cero desde el Banco Agrario, y que sea una tasa subsidiada financiada desde Finagro. Seguridad física, seguridad jurídica, seremos productores de insumos agrícolas y fertilizantes, y de esa manera es pensar en los 12 millones de campesinos que hay en Colombia, pero pensar en todas las familias de Colombia para que lleguen los alimentos a la mesa de mejor calidad y a menor precio. Propuesta es lo que hay, y aquí le estamos proponiendo a la gente un programa real para que se pueda ejecutar. Liderazgo en seguridad. La gente está cansada y tiene miedo de salir a las calles. Así como lideré la seguridad de Medellín, con autoridad y con carácter, vamos a recuperar la seguridad en todo el país. O sea que aquí lo que hay que seguir es trabajando hasta el último día, así que de poca voz, porque estos días han sido muy intensos y no vamos a parar, pero esto es trabajando cada segundo. Doctor Federico, en un eventual escenario donde en segunda vuelta se enfrenten Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ¿usted se acercaría al candidato Rodolfo Hernández y trabajaría con él en esa de cara a segunda vuelta? No, es que ese escenario no se va a dar, porque es que somos nosotros los que vamos arriba, y nosotros seguimos sólidos, y lo que vamos a hacer es justamente, una vez ganemos la presidencia, llamar a todos los candidatos presidenciales y las mejores propuestas. Lo que nosotros vamos a hacer es tomarlas y tratar de unir al país, y que quien quiera declararse en oposición sepa que tendrá todas las garantías. Si Petro se declarara en oposición, que es lo más normal, pues tendrá todas las garantías de parte nuestra, y por supuesto en una democracia en la que el país pueda avanzar. Lo que no necesitamos es más odios, más discursos de lucha de clase, más violencia. Y bueno, yo creo que por el contrario hay muchos candidatos que tienen muchas cosas que aclarar,
ante la justicia. Eso sí que le está respirando en la nuca, pero la justicia le está respirando en la nuca. Candidato, el registrador Alexander Vega le acaba de confirmar a la periodista Maritza Aristizábal de Noticias RCN que va a convocar a una reunión urgente hoy a las 8:30 de la mañana por el tema de los testigos electorales. Según la información del termómetro político, Equipo por Colombia, por ejemplo, ha postulado 60.000 testigos electorales y hasta este momento, a 4 días de las elecciones, solamente les han inscrito 1.800 testigos electorales. ¿Cómo ven ustedes esta situación cuando el papel de los testigos electorales es clave, sobre todo en tiempos donde hay dudas o se desconfía en parte del proceso? Pues mira, eso es muy delicado, Carla, porque es que, a ver, nosotros hemos hecho una convocatoria en todo el país para que de manera voluntaria la gente se inscriba como testigo electoral para cuidar los boticos nuestros. Y mira, se han postulado 60.000 y van acreditados apenas estos. Eso es muy delicado, porque es que, a ver, primero, no se han resuelto las dudas de las denuncias que existen de posible fraude frente a las elecciones legislativas. Estamos a 4 días de las elecciones presidenciales de primera vuelta. Ya vemos que no habrá una veeduría internacional, o esa auditoría internacional no habrá, mejor dicho, de manera más precisa, que era importante para determinar qué había pasado con el software en las legislativas. Y nosotros lo que sí decimos es, pedimos todas las garantías porque nosotros lo que queremos es que tengamos unas elecciones justas, libres y dentro de la ley. Pero claro que preocupa esto. ¿Cómo no va a preocupar cuando hemos pasado la solicitud de todos los testigos electorales y que además vamos a seguir pagando solicitud porque vamos a llegar prácticamente a 90.000 testigos electorales, porque tenemos que cubrir todas las mesas de votación en el país y cuidar los votos? Yo, por ejemplo, estoy recibiendo información que pone gente en redes que empieza a mostrar un poco cómo van a ser las votaciones en Colombia, de cómo nosotros vamos arrasando en el exterior. La gente votando de manera masiva, según hemos visto en lo que van poniendo algunos resultados, aunque no son todavía oficiales, a encuestas de boca de urna, cuando le preguntan a la gente por quién votó en consulados, en embajadas, vamos arrasando. Y eso es lo que va a pasar en Colombia. Pero yo por eso le digo a la gente, hay que salir a votar masivamente, porque aquí hay hoy dudas. Y yo sí creo que nos tienen que dar esas garantías. Creo que más bien sería bueno que dijeran es cómo van a agilizar para el tema de testigos electorales. ¿Por qué si hemos solicitado avalar 60.000 inicialmente? Porque apenas llevamos 1.000 y punto. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo sí creo y pongo también esa alerta, porque nos parece muy delicado eso. Y es gente que se ha inscrito de manera voluntaria para cuidar nuestros votos. Aquí las instituciones tienen que preservar justamente la confianza. Y tienen que garantizar la confianza en las elecciones para poder garantizar la democracia. Candidato, le habla Blado. Quisiera preguntarle si una corte internacional, por un tema, por ejemplo, de derechos humanos, pidiera la extradición del expresidente Uribe con toda la documentación requerida y usted fuera el presidente, ¿usted lo extraditaría? Es que, Blado, un abrazo. No te la voy a responder con nombre propio. Primero, eso no existe. Y segundo, pues hombre, es que cualquier ciudadano, sea el que sea, y lo pongo en términos generales, porque ese es un caso hipotético que hoy ni siquiera existe, como si puede existir para otros, como Piedad Córdoba y otros. Pero en ese caso, yo cada caso lo analizaré, no desde lo personal, sino desde lo jurídico, y eso es lo que haré como presidente, cumplir con todos los tratados internacionales que tengamos frente a temas de extradición. Pero ese caso no existe y es hipotético. Doctor Federico Gutiérrez, usted gran parte de la campaña, como Rodolfo Hernández y como Sergio Fajardo, pues la ha invertido en tratar de convencer a los colombianos de que no deben elegir a Gustavo Petro, porque además él está encabezando las encuestas y es un argumento y una posición perfectamente comprensible. Pero si usted tuviera que resumirlo en una frase,
¿Cuál es el motivo principal por el que usted cree que los colombianos no deben votar por él, por el doctor Petro? Juan Carlos, un abrazo, me alegra saludarte. No, yo no he concentrado mi campaña en tanto hablar de lo otro, yo estoy hablando de mis propuestas. Tengo un programa de gobierno serio, lo hemos valorado en 4 años, inclusive con recursos que sabemos de dónde, 1.142 billones de pesos para cumplir los programas sociales, para que Colombia tenga un crecimiento los 4 años por encima del 5% anual y podamos cerrar brechas de pobreza. Pero aquí sí hay una diferencia grande, Juan Carlos, frente a las posturas económicas, sociales y políticas y la forma de ser y la forma de hacer las cosas. Y en ese sentido yo sí le diría, mire, primero, que no es anormal que una persona que lleva en campaña de 12 años o más esté hoy en las encuestas por temas de reconocimiento, marcando todavía de primero. Nosotros llevamos 3 meses y ya vamos de segundos y lo vamos a ganar. 3 meses de campaña, o sea que los que están asustados son ellos. Segundo, hay algo importante que lo decía en un debate. Puede que haya una coincidencia con el señor Petro en el sentido de decir que hay cosas que tienen que cambiar en Colombia, claro, y que tenemos 20 millones de colombianos en situación de pobreza. Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo que no estamos de acuerdo es en las formas ni cómo se deben solucionar. Él plantea un modelo económico completamente inviable, como le sucedió a Venezuela. Plantea un autoritarismo como el que existe en Venezuela o en Nicaragua, y es con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Y yo por eso diría que no es conveniente para el país. Colombia no avanzaría, Colombia no superaría la pobreza, entraría en un momento de más odio, de más polarización. Más bien yo le digo al país que yo sí soy un cambio seguro, que yo sí soy un cambio en el cual mi personalidad además me permite unir al país, donde no estoy lleno de ego ni de resentimiento, ni quiero llegar a tomar venganza, sino todo lo contrario, llegar a trabajar por la gente, a trabajar por los más vulnerables, por la gente que más nos necesita, y a respetar las posiciones políticas. Mire, si en campaña han sido como han sido, donde hablan de quemar candidatos, donde hacen entierros simbólicos contra nosotros, donde ya quién sabe hasta brujería están haciendo en otros lados, como lo demostraron en la costa. Pues imagine que todo lo hacen. Imagine cómo sería un gobierno. Yo lo que le digo al país es, cuidemos a Colombia, cambios sí hay que hacer, pero lo que no le puede pasar a Colombia es que sea un cambio que suponga un salto al vacío sin paracaídas como le pasó a Venezuela, a Nicaragua y a otros. Mire lo que le está pasando a Perú y a Chile. Esto no es un juego. Una vez a las democracias no retornan. Una vez los países empiezan a decaer es muy difícil volver a levantar. Claro que tenemos problemas, pero yo quiero construir un país con cambios, donde eliminemos el hambre, donde combatamos la corrupción, la violencia, pero sin poner en riesgo el país, sin poner en riesgo las empresas, los empleos, las familias, que sea un cambio seguro hacia adelante. Doctor Gutiérrez, usted dice que el modelo económico que propone Gustavo Petro es inviable. Denos un ejemplo, uno breve, concreto, de por qué es inviable. Le doy dos que ponen en riesgo el país de manera irresponsable. Primero, le hablo a los 18 millones de colombianos que tienen sus ahorros en los fondos privados de pensión, donde él dice que esos son ahorros del Estado. Y yo digo todo lo contrario, y es que son ahorros individuales y que no se pueden poner en riesgo el ahorro de las personas y de sus familias. Petro habla de nacionalizar esos ahorros y con eso justamente subsidiar un sistema de seguridad social para la vejez. Y yo estoy de acuerdo con el subsidio a la vejez a 3 millones de adultos mayores, y yo estoy proponiendo una reforma pensional que no ponga en riesgo las pensiones de los colombianos ni las platas de los que tienen el ahorro en los fondos de pensión, sino que más bien hoy las pensiones altas no deberían recibir los subsidios del Estado, sino que los subsidios deberían ir a las pensiones más bajas, aclarando que quien ya tiene esa pensión bajo ese modelo y tiene unos derechos adquiridos se le respeta. Y él lo que haría es poner en riesgo ese modelo, y se lo pongo con un ejemplo. Fue lo mismo que hicieron en Argentina. Y mire cómo la tienen, cómo acabaron la pensión de la gente y cómo terminaron generando un daño inmenso en el sector pensional, y es irreparable. Primera razón por la cual le demuestro de manera técnica que eso sería un error y que el país entraría en un colapso absoluto. Y yo sí le digo a los 18 millones de ahorradores
de los fondos privados de pensión. Allá la platica las van a expropiar y eso es robarles la platica. Conmigo esa plata está segura porque no se las vamos a tocar. Segundo, es muy fácil hablar y echarse unos cuentos cuando dicen entonces que la transición energética, mire, yo estoy de acuerdo con la transición energética, pero es una irresponsabilidad cuando dicen que al otro día no habría petróleo en Colombia como lo planteó el otro señor. ¿Sabe qué significa eso de manera inmediata para Colombia en términos fiscales? Que se acaba el 34% de las exportaciones, que acabaría de manera inmediata el 12% del presupuesto de inversión social, es decirle a las familias más pobres de Colombia, que al otro día no se tendría un peso para que les llegara lo que hoy se conoce como el ingreso solidario, la renta básica que yo estoy proponiendo, o se acabaría de manera inmediata la matrícula cero para los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas, o se acabaría Familias en Acción, o se acabarían los programas de adulto mayor, o los subsidios a los servicios públicos. Llevaría a la pobreza extrema y absoluta a los colombianos que hoy dependen de subsidios del Estado. Sería un retroceso inmenso y es condenar a la gente a la miseria. Porque es que, como bien lo dice el nombre, nosotros lo que necesitamos es una transición energética. No medidas populistas y radicales como esas que pondrían en riesgo el país. Pero además les sigo explicando. Significaría que Colombia tendría que importar hidrocarburos y combustibles, lo que subiría los precios de operación, subiría cada vez más los precios logísticos, la canasta familiar, y se llevaría el país por delante. Y eso lo ha dicho él. Entonces yo le estoy hablando no sobre si a mí me cae bien o mal una persona. Yo no tengo problema en lo personal con nadie. Yo lo que quiero es que Colombia no caiga en el caos y que no cometamos el error que han cometido otros países y que seamos muy conscientes de que hay que manejar de manera muy responsable las finanzas, la economía, porque es que en la economía están dos medios de vida y es muy importante entender que cuando hablan de igualdad es una igualdad a la baja y no es sacar a la gente de la pobreza. Ellos lo que harían es llevar a todo el mundo en condición de pobreza. Sí, señor. Doctor Federico, Rafael Nieto, usted dice que Venezuela y Nicaragua son regímenes autoritarios y creo que nadie duda de eso. La pregunta, sin embargo, es, ¿usted mantendría las relaciones con Nicaragua, por un lado, y por el otro, reanudaría relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela? Rafael, un abrazo, me alegra saludarte. Mira, Rafael, Nicaragua es un régimen autoritario y lo demostró en las últimas elecciones, en las cuales Ortega puso preso, controlando la justicia, puso preso a todos sus contrincantes políticos. Y el mundo no puede dejar pasar ese hecho. Y eso no se puede volver normal. Lo normal no se puede volver normal. Y eso es lo que jamás le puede pasar a Colombia. Y yo por eso le digo a Colombia y a los colombianos que conmigo en la presidencia eso jamás va a ocurrir y por el contrario va a haber garantía para todos, para los medios de comunicación, para los periodistas, libre prensa, respetar la democracia. Y Nicaragua no puede ser reconocido como un gobierno, justamente por lo que ha hecho. Y no solo debería ser Colombia, debe ser toda la comunidad internacional y los países que defendemos la soberanía y que defendemos la democracia. Frente al tema de Maduro y el tema de Venezuela, mira la noticia que acabamos de escuchar. Gentil Duarte muere al parecer en un campamento en Venezuela. Queda más que demostrado que estas personas están allá y que la relación de Venezuela, más que con los colombianos en la institucionalidad, ha sido alrededor de los grupos criminales, del ELN, de las FARC en su momento, de disidencias FARC. Y esta gente tanto daño que le ha hecho, no el daño que Gentil Duarte le ha hecho a Colombia hasta hoy. Y yo lo que sí creo es que una cosa es reconocer una dictadura y otra cosa es entrar en realidades, que es como lo que ocurre en la frontera con Cúcuta, donde yo tengo una posición diferente a la que tiene, por ejemplo, el gobierno actual. Yo que conozco la realidad también de Cúcuta y del norte de Santander y he estado en zona de frontera, me he parado ahí en el puente Simón Bolívar, la que fuera una de las fronteras más dinámicas de la región hace unos años, en términos sociales y económicos. Por ahí no transcurren sino sueños rotos y familias destruidas. Y hay paso peatonal. Pero la frontera es porosa y del puente para abajo
para los lados, para la izquierda y la derecha, hay un comercio que lo ejecutan hoy las estructuras ilegales. Y básicamente Cúcuta, norte de Santander, viven de ese comercio. Y ese comercio se debe hacer de manera legal, habilitar el paso vehicular, garantizar que se le pague a los colombianos. Y es una realidad, Rafael, que es que Venezuela acabó con todo el aparato productivo. Y más que reconocer un régimen, sí es también entrar en una necesidad que ellos también tienen, porque tienen que proveer de bienes y servicios justamente de este lado de frontera, porque acabaron con todo allá y la gente le está muriendo de hambre. Entonces, restablecer el tema comercial es una posibilidad que se debe explorar. Y luego, tenemos 800.000 colombianos en Venezuela. Y más que reconocer una dictadura, es explorar un tema consular que debería ser revisado pensando en los colombianos que hoy están en Venezuela. Claro. Pero ¿qué daño le ha hecho Venezuela al mundo? ¿Qué daño le hicieron a los venezolanos? 2 millones de venezolanos en Colombia, con una situación difícil. Yo voy a mantener el estatus migratorio. Y por supuesto somos solidarios con las víctimas de Maduro. Doctor Federico Gutiérrez, usted dice que no le gustan las relaciones con Venezuela ni con Nicaragua porque son dictaduras. En ese sentido, entonces, ¿suspendería usted las relaciones con la China, que es un gran inversor en América Latina y que es a todas luces una dictadura? Miren, han venido teniendo cambios en temas también comerciales, pero por supuesto que de manera clara, cualquier abuso y cualquier autoritarismo debe ser rechazado por cualquier país del mundo, incluido Colombia. Candidato Gutiérrez, buenos días. Yo quería preguntarle, en los últimos días usted recibió el respaldo de un gran número de deportistas, entre ellos el ciclista Egan Bernal, a sus propuestas, a su plan de gobierno. Quería preguntarle cuál es su propuesta, cuál es eso que tiene en su plan de gobierno para respaldar ese apoyo que recibió de los deportistas en esta materia específicamente. Bueno, mira, ¿con quién hablo, perdón? Carolina, ¿cómo está, candidato? Caro, muchas gracias. Carolina, un abrazo. Mira, yo te cuento primero, para mí sí, me da mucha alegría recibir el respaldo de varios deportistas en Colombia, entre ellos Egan Bernal. Además, por lo que significa. Egan Bernal es un joven símbolo no solo para Colombia, sino para el mundo. Y no solo por haber sido campeón del Tour de France o lo que signifique, sino por su historia de vida, por cómo ha salido adelante, por cómo ha escalado montañas hasta lograr llegar a la cima, a lo más alto, pero como además es un ejemplo de resiliencia. Una persona que estuvo al borde de la muerte por un accidente o a punto de quedar parapléjico y ya está compitiendo. Eso se llama resiliencia, disciplina, ganas de salir adelante, y toda mi admiración y cariño para ella. También Jacqueline Rentería, doble medallista olímpica. Por eso mi compromiso es justamente con jóvenes como ellos que quieren salir adelante. Temas como educación que ya he mencionado, pero quiero hablar del deporte. Mira, Carolina, yo soy deportista. Que no sea de alto rendimiento, soy deportista. Y el deporte es fundamental en la vida de todas las personas. Y yo sí creo mucho en el deporte y por eso insisto en 4 elementos necesarios. Primero, necesitamos fortalecer cada vez más las escuelas populares del deporte en todas las ciudades del país, en zonas rurales y en zonas urbanas, como un buen instrumento de vida para los niños y para los jóvenes. Mejores escenarios deportivos y el fortalecimiento en cada una de las ciudades y las regiones para prácticas deportivas. El tema de la seguridad alimentaria, que es fundamental para nuestros deportistas. Ir identificando deportistas que tengan talento para irlos llevando a programas de alto rendimiento y fortalecerlo también a nivel nacional y desde las regiones y tener el presupuesto más alto histórico que haya podido tener el Ministerio del Deporte recién creado e ir llegando al $1 billón anuales de inversión promedio y que el deporte de alto rendimiento tenga todo el apoyo del Estado, pero también estimular a la empresa privada con beneficios para que lo pueda hacer. La empresa privada del sector productivo ha sido determinante en los logros de los deportistas colombianos, porque una cosa es ya cuando ganan medallas, y ahí se aparece todo el país, y aparecemos quienes estamos en el sector público, ponemos la foto en Twitter, en Instagram y los felicitamos.
pero hay que ver que es que el esfuerzo lo han llevado ellos, sus familias y unos pocos patrocinadores. Aquí, mejor dicho, hay que resaltar es el esfuerzo de nuestros deportistas. Y lo que ellos piden es un apoyo y un impulso, pero también mantener los estímulos a deportistas de alto rendimiento, frente a temas de vivienda, frente a temas de educación, frente a temas de pensiones. Y eso justamente es lo que tenemos dentro del programa de deporte, pero que es fundamental para el país. Pero también fundamental el deporte recreativo, el estímulo del deporte recreativo. Y yo te pongo ejemplos. Yo soy alcalde de Medellín a través del INDER, llevamos todo el tema de promoción del deporte y eso es también fundamental para la salud, para el sistema de salud. Pero además, apoyo, por ejemplo, a equipos de diferentes disciplinas de fútbol, a equipos, por ejemplo, de ciclismo, como lo hicimos con el Team Medellín, que hoy es un símbolo a nivel mundial. Y es importante también todo lo que tiene que ver con las carreras recreativas, de atletismo, las medias maratones, los trotes, que también las hago, los gran fondos de ciclismo. O sea, hay que estimular el deporte en la sociedad. Yo le creo al deporte, el deporte es salud. Doctor Federico Gutiérrez, le agradecemos por estar con nosotros en RCN Mundo, por dedicar estos minutos a nuestra audiencia. Esperamos que se recupere, sabemos que está un poquito afectado de la voz, así que no le hacemos más larga esta entrevista. Muy amable. No, todo lo contrario, yo les agradezco y me excuso con ustedes porque nada más hubiera querido que estar en cabina con ustedes, pero de manera responsable además por ustedes también y ya viendo que poca voz me queda en estos días de cierre de campaña, que seguimos con intensidad, y decirle a los colombianos que vamos para adelante, que pensemos siempre un mejor futuro, que queramos al país, que no necesitamos más discursos de odio, ni de luchas de clases, que necesitamos cambios, sí, pero que sean cambios certeros y seguros para salir adelante sin poner en riesgo el país. Les mando un abrazo, cuídense mucho y gracias de verdad a todo el equipo. Muchas gracias, Carla, gracias a José Manuel, gracias a Juan Manuel, a Juan Carlos, a José Manuel, a Rafael, a Vlado, también a Carolina, y les mando un abrazo muy especial a Chucho también. Muchas gracias.